¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña Eduardo Flores. Él es egresado de la Universidad Iberoamericana y uno de sus temas de interés es la relación filosofía-literatura, y también tiene un dominio sobre Javier Zubiri, y nos va a hablar de una confluencia entre estos dos temas, entre la relación filosofía-literatura y Javier Zubiri. Específicamente nos va a hablar de la ficción, de lo ficticio en Zubiri. Eduardo, muchas gracias, y quisiera preguntarte quién es Javier Zubiri para el que no lo conoce. Muchas gracias, Ricardo, por esta entrevista. Y bueno, Javier Zubiri, filósofo de origen vasco, nacido en 1898, falleció en 1983, por lo tanto es hijo totalmente del siglo XX, filósofo muy poco conocido todavía, en el sentido de que en Latinoamérica y en la filosofía en habla castellana no se ha trabajado a profundidad su obra, y sin embargo se ha tratado pues de ir sacando su obra poco a poco. Zubiri fue un discípulo de Ortega y Gasset y fue también gran maestro de filósofos muy reconocidos como María Zambrano, Julián Marías, entre otros, y uno de los más principales que fue por decirlo así, el que llevó su obra hacia países latinoamericanos, Ignacio Ellacuría, con todo este movimiento de la teología de la liberación. La obra de Javier Zubiri no podría como sintetizarla en pocas palabras, porque tiene una obra muy vasta en temas sobre antropología filosófica, historia, temas de teologías, epistemología, pero lo que él se centró en cada una de sus obras fue el tema de la teoría de la realidad y la inteligencia humana. Entonces la obra de Zubiri parte de ahí y cierra también en esa temática, la realidad y la inteligencia en tanto que respuesta a la conciencia de Husserl y al ser de Heidegger. Son los dos filósofos del siglo XX que él va a tener muy de cerca, con los cuales también en Alemania pudo conocer y llevar algunos de sus cursos, y desde ahí él trata de crear y creó una filosofía original, que se le puede llamar, como él le llamó en su última obra, Inteligencia Sentiente, una noología, es decir, una teoría sobre la inteligencia en tanto que aprehensión de la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Es una respuesta a la teoría del conocimiento, una respuesta también a la metafísica, pero con todos los matices que la ciencia de ese momento, la mecánica cuántica, los trabajos culturales que se estaban haciendo en ese momento, están respondiendo a una época en específico. Entonces, podríamos también mencionar que Zubiri fue un gran maestro, era profesor de Historia de la Filosofía en la Universidad Central, en la cual se destacó desde un principio por tener un manejo de la historia de la filosofía occidental con mucho rigor, y sobre todo desde ahí hacer su pensamiento. Entonces fue un filósofo que poco a poco se fue conociendo en las aulas de clase, porque publicó en vida muy poco, y se fue conociendo en las aulas de clases y en sectores muy reducidos de intelectuales europeos que ayudaron a que su obra creciera. Y en este caso, no sé si quieres que comencemos de nuevo. Sí, a ver, repetimos esa parte porque seguramente se va a escuchar muy fuerte. Okay.
Bueno, Javier Zubiri fue un filósofo que se conoció en las aulas de clase, en la que ahí comenzó a crear todo su pensamiento y sobre todo fue influenciando a toda una generación de la filosofía en España, que por contextos políticos y de guerra fueron migrando a países latinoamericanos como México, en países centroamericanos, El Salvador y Nicaragua, Venezuela, y en el sur, en Chile. Su pensamiento ha estado involucrado en esos lugares en los cuales todavía se ha venido trabajando poco a poco. Las obras principales, las únicas 3 obras que publicó en vida, fueron Naturaleza, Historia, Dios, una obra de ensayos en las cuales él trata temas de metafísica y entra en un diálogo con estos filósofos como Husserl y Heidegger, y con todos los filósofos clásicos, porque él era él era un filósofo muy clásico, por decirlo, en el cual siempre estaba en diálogo con Aristóteles, con Santo Tomás de Aquino, con Hegel. Eran como siempre a los que iba trabajando, y desde ahí desarrolló su obra hacia como lo mencioné en un momento, hacia una teoría de la realidad. Y otra de sus obras muy importantes es Sobre la esencia. Ya es una obra muy sistemática, rigurosa, en la cual él trata de mostrar ya su teoría de la realidad como esa realidad que precede a ese ser del cual habla Heidegger, como una realidad en tanto primera de la aprehensión humana, y una realidad que no se puede hablar del ser sin antes pensar en esa realidad misma. Y esa realidad misma es aquello que nos rodea y aquello de lo que aprendemos. Entonces Zubiri trata de enfocarse en eso, y durante toda su vida, hasta sus últimos años, donde publica su última obra, que es la trilogía Inteligencia Sentiente, va a tratar de describir su noología sobre la realidad y cómo esta realidad es aprendida en el ser humano, y cómo esta aprehensión del ser humano se va realizando de tal manera de que se forme el lenguaje y se forma la razón. Entonces, Zubiri es un filósofo que va a manejarse en la filosofía clásica con los conceptos clásicos, y va a tratar de superarlos, ¿sí? Como los temas de sustancia, el tema del conocimiento, el tema del sujeto y del objeto, en tanto que llevarlos a un rango y a una altura intelectual que la ciencia misma en su época estaba expresando. Entonces, un filósofo muy poco leído actualmente, y que en verdad tiene muchísima riqueza, porque es de los pocos filósofos que a nivel castellano hizo de acción en respuesta a la tradición filosófica occidental. Entonces, lo que se ha venido trabajando en él desde su obra han sido desde diferentes ramificaciones, como las partes sobre la historia, más el de la realidad enfocado hacia una epistemología. Otros han trabajado el asunto de la ética, y pues en mi caso yo voy a hablarles un poco sobre el tema de la realidad en ficción desde la inteligencia sentiente, en cuanto a cómo el ser humano y por qué el ser humano tiene esa necesidad inexorable de crear fantasías. Y lo que hace Zubiri es construir una estructura de la inteligencia humana para saber
cómo ese acto de creación fantástica se genera en el ser humano y por qué es importante hablarlo desde la filosofía. Entonces me gustaría preguntarte esto que tú señalaste, ¿por qué es importante la fantasía, la ficción en el ser humano? Sí, es, yo lo que veo de su importancia es que el ser humano desde muy pequeño uno observa que tenemos como esa necesidad de recrearnos el mundo en el que vivimos. Al momento en que los niños juegan, por ejemplo, se recrean todo un mundo en el cual es su forma de vida. Sin embargo, esto no queda hasta ahí, sino de que va siendo algo intrínseco en la vida humana, en el cual todo aquello que nos figuramos, no solo de nuestra vida, sino de lo que nos rodea, son modos de fantasear. Entonces estos modos de fantasear, que no significa fingir, sino irrealizar lo que me figuro como mi vida y lo que figuro de mi mundo para poder vivir en él. Ese es lo interesante de la fantasía. La fantasía es, por decir, la herramienta que tiene el ser humano para saber cómo vivir en este mundo. Por dar un ejemplo, vayámonos a aquellas cavernas, en aquellos primeros hombres, donde estábamos en fogatas y se figuraban con historias las cacerías y se figuraba en ese momento los animales que cazaban, digamos, los sonidos de un jaguar o los sonidos de alguno de los animales que cazaban, y se figuraban todo ese ritual, por decirlo así, en el cual era una forma de contar lo que ellos vivían, pero también era una forma de poder dejar enmarcado tu propia vida, como la propia experiencia. Y eso ha venido siendo algo muy parte muy propio del ser humano, en el sentido de que siempre nos estamos figurando qué queremos ser, hacia dónde queremos ir. Y en este caso la fantasía es la que nos ayuda a reinventarnos la forma en cómo queremos vivir. Esto desde un aspecto personal y desde un aspecto social, pero la fantasía tiene un poder tan fuerte porque parte de la realidad, parte de la realidad y siempre está en la realidad, en el cual este poder que crea puede llevarnos a creaciones como la literatura y otras disciplinas, porque lo que a veces se piensa es que la fantasía solo es para aquellos que hacen las artes o aquellos que son escritores, pero fantasía hay en las teorías matemáticas, en la ciencia, en la historia, hasta el momento de contar un chiste. Entonces está ahí ese modo de estar figurando y de cómo podría ser la realidad si yo parto desde esta teoría matemática, cómo podría ser la historia si yo la contara de otra manera. Y ese podría ser el papel principal de la fantasía. Es el acto fantástico que es propiamente del ser humano para reinventarse y para poder
sobrevivir en el mundo. Entonces, creo de que la filosofía tiene que ver a la ficción como un problema archimayor en el cual es el punto clave que hace al filósofo mismo el crear su obra. Entonces la fantasía está en todos lados porque es esa recreación que tiene el ser humano de la realidad en la que vive. Sí. ¿Qué tan central sería el papel en la razón entonces de la filosofía? ¿Sería, digamos, el elemento primigenio de la razón? No sé si llamarle un elemento primigenio porque la razón tiene diversos modos de expresarse y la fantasía va siendo como uno de los puntos claves en el sentido de construir la razón, porque al final no solo de fantasía podría vivir el hombre, sino de que necesitamos también de las herramientas científicas o de las comprobaciones de documentos históricos y de otras cosas más para que esa fantasía sea, por decirlo así, verídica y sea sustentable y sea algo más que fantasía, se convierte en ciencia o se convierte en artes o se convierta en otro tipo de disciplina. Es uno de otros modos de construir la realidad de manera racional en la cual sí hay que partir desde ahí, pero es la que va a converger también con otras formas de pensar y con otras formas de construcción de la realidad. Entonces es un elemento clave, pero es un elemento que necesita también de otras herramientas intelectuales para poder llevarse a cabo. Sí. En tu investigación sobre Zubiri, ¿cuáles serían los grandes pros y los defectos que le podrías encontrar a su propuesta de la fantasía? Ok. Esa es una pregunta que me he hecho muy a conciencia y durante estos 2 años que he trabajado he investigado sobre esto. Entre los pros que encuentro como los beneficios de pensar la fantasía desde Zubiri es que no va a diferenciarle entre la realidad, sino que él trata de hacer no son estas sus palabras, pero una convergencia entre la realidad y la fantasía, en el sentido de que la fantasía no es algo ni distinto ni que está distante a la realidad, sino que es algo que es propiamente de la realidad, pero figurada de manera fantástica. Y él va a darle a esto un concepto que creo que es el beneficio en la obra de Zubiri como realidad en ficción. Y él va a decir, no es que se finge la realidad, no es que mentimos para construir, sino de que la realidad que es aprendida nos la tenemos que figurar de tal manera que de repente no las podemos figurar de manera fantástica o de manera conceptual. Entonces es también llevar hacia dónde nos queremos encaminar esta realidad que aprende el ser humano. Y esta realidad que aprende el ser humano puede ser una realidad en ficción, puede ser una realidad en concepto, y esta realidad en ficción es hablar de la realidad misma, nada más que con otros matices que enriquezcan a esta realidad.
lo que yo veo una de sus debilidades, pero sobre todo porque el pensamiento, como lo dije al principio, el pensamiento de Zubiri es clásico, es un pensamiento tradicional, es que la literatura para él, o todos aquellos géneros donde la fantasía se explaya, no son sus temas principales. No es un autor como muchos filósofos de su época e intelectuales de su época, el mismo Ortega y Gasset, en el cual siempre literatura y filosofía van de la mano, sino que para él la filosofía es lo que le interesa, y lo demás son ejemplos o modos de poder argumentar lo que él quiere decir, en el cual pierde cierta como credibilidad, en el sentido de que podría haber enriquecido más su teoría si hubiese asumido estos temas de la literatura, de la mitología, que él conocía muy bien la mitología y era un gran teólogo, pero profundizar y empaparse más en ejemplos más concretos sobre dónde está la ficción. Incluso él tiene en 1967 dio un curso que se llama El hombre, lo real y lo irreal, donde él él va a destacar el tema de la irrealidad en el ser humano, y él habla del Don Juan de Tirso de Molina. Y es el ejemplo que él va a dar durante todo este curso sobre si Don Juan, ¿qué es? ¿Acaso Don Juan es un invento de Tirso de Molina? ¿O Don Juan es una persona de Sevilla, en el cual Tirso de Molina lo que hizo fue agarrar desde ahí un personaje mismo? Puede ser las dos cosas, dice Zubiri. Lo interesante en esto es de que este personaje, su forma de ser, parte de la realidad. Y esto es lo que a él le interesa, cómo la realidad es la que está influyendo en toda la vida humana. Entonces estos ejemplos que él destaca a veces de la literatura, siento yo que podrían haber sido más destacados, los podría haber trabajado con mayor profundidad, en el sentido de que tal vez hubiese hecho una estética o un trabajo más enfocado entre filosofía y literatura, pero como ese no era su objetivo, creo que lo dejó a un lado, o quizás lo dejó entre líneas para que otros ahora problematicemos estos temas. Entonces, estos serían como entre los pros y los contras, pero más que pros y contras, entre como ciertas debilidades que se le puede encontrar, en el sentido de por qué carajo no se profundizó más en este tema, donde había todo un enriquecimiento para hablar sobre una teoría de la literatura, una teoría de la fantasía, en la cual al final de cuentas hacer una teoría de la literatura o una teoría de la ficción es hablar sobre la creatividad humana, y hablar sobre la creatividad humana es hablar sobre la libertad del ser humano, y ya son conceptos filosóficos los cuales él trabaja, pero como que el aspecto de lo fantástico lo va dejando como a un segundo plano, y él prefiere, como buen científico que fue también, él prefiere encaminarse más hacia esa tradición y a ese diálogo con los filósofos de su época, con los intelectuales de su época, en que lo que más les interesa
es el aspecto de las ciencias humanas, es el aspecto de la rigurosidad del pensamiento, y además Zubiri es un filósofo sistemático. Su pensamiento es muy sistemático, en el cual ese es su aporte. Entonces, esa debilidad que se le puede encontrar también puede ser un beneficio para el lector, porque desde ahí se puede crear otras maneras de ver el pensamiento de Zubiri y no encasillarlo como se ha hecho durante estos años, en los cuales muchos zubirianos lo que hacen es meterlo dentro de una burbuja y dejarlo ahí enclaustrado como ese filósofo sistemático, ese último metafísico, el cual no se logra llevar hacia otras fronteras que tal vez serían las maneras en cómo el pensamiento de este filósofo se podría ampliarse y podría darse a conocer, porque este enclaustramiento en el cual se ha llevado su pensamiento ha sido más que una debilidad del propio filósofo, una debilidad de los intérpretes y de los especialistas que tratan de tratar al filósofo como que si fuera una especie de porcelana, como una especie de alguien que lo pueden mirar y pueden hablar, pero que no lo toquen a distancia. Y entonces ese tipo de debilidades son cuestiones que se deben superar para hacer de su pensamiento lo que algunos muy bien hicieron, como Ignacio y Alcuría, llevarlo a otro plano y a un contexto social, político y cultural en el cual su pensamiento se pueda aportar a una época en la que, si le hablas de actualidad de la realidad, o si le hablas sobre la aprehensión primordial de la realidad, eso ¿dónde queda? La cuestión es, llevemos esos conceptos hacia otras formas de pensar, hacia otro dinamismo, porque eso es lo increíble también del pensamiento de Zubiri, que tiene una filosofía abierta y dinámica, en la cual aquel lector que quiera simpatizar con su filosofía y quiera trabajarla pueda hacer de este pensamiento algo que contribuya a los aspectos propios de una época o propios de una generación, en la cual no se puede quedar estancada meramente en la construcción de conceptos y en la construcción de el diálogo con los clásicos y hasta ahí, y de mírame pero no me toques, porque si no te puedo amedrentar de manera conceptual, y ese no es el propósito. El propósito es que estas nuevas lecturas de Zubiri, como el tema de la fantasía, puedan aportar y puedan dialogar con otros filósofos que también se han interesado, y con otros intelectuales que se han interesado en este pensamiento sobre la creatividad humana. Sí. Pues muchísimas gracias. Ok.